Ya que vimos cómo trabajar con arreglos, ahora nos enfocaremos en cómo trabajar con listas. Y una lista es una variable que contiene una colección de elementos del mismo tipo. Entonces es similar al arreglo, en el sentido de que tenemos múltiples elementos, pero a diferencia del arreglo, el tamaño de la lista es dinámico. Entonces no tenemos esa limitación cuando trabajamos con listas. Así que en el código ahora vamos a trabajar con listas y voy a comentar de nueva cuenta cómo hemos venido haciendo todo lo que ya hemos trabajado en la clase Program. Voy a comentar todo para evitar inconvenientes. ¿Ok? Y también minimizo la región, aunque aquí la región de arreglo voy a también modificar el nombre para que sea arreglo y bucles, porque vimos por ahí también cómo trabajar con el for y con el while, ¿no? Entonces fueron, esos temas los vimos de la mano. Aquí, así que vamos a crear otra región ahora para trabajar con listas. Vamos a llamar lista, ponemos en region, aquí va a ser lista y bucle, porque también vamos a ver cómo trabajar con el for each. Ok, la región de arriba la puedo minimizar para enfocarme solo en esta. Ok, vamos a crear una lista. Escribimos list, luego entre símbolo de menor y mayor, ponemos el tipo de lista, más bien los elementos que queremos que contenga esta lista. Y para este ejemplo voy a trabajar con una lista de cadenas, objetos tipo string. Y se va a llamar mi variable nombres. Y la forma en la que inicializo una lista es similar al arreglo, porque voy a poner new list tipo string, pero aparte pongo aquí unos paréntesis. Ok, entonces los elementos dentro de mi lista pueden ser de cualquier tipo, pero para este ejemplo quiero trabajar con cadenas. Así que en esta línea lo que hago es definir a mi lista sin un tamaño asignado. Entonces puedo agregar elementos a mi lista nombres haciendo uso del método que se llama add. Y dentro de add voy a escribir el elemento. Como son cadenas, voy a escribir una cadena aquí, por ejemplo, José Pérez. Ese es el primer elemento. Hago lo mismo, voy a agregar otros nombres. María, Garza, otro nombre, eh, Andrés Sosa. Ok, entonces, para mostrar algún elemento dentro de mi lista nombres, voy a escribir otra vez writeLine. Y así como habíamos hecho con el arreglo, aquí voy a querer mostrar el primer elemento de la lista a través del índice. Entonces aquí pongo primer nombre, dos puntos, aquí me falta poner eh, para interpolación, el símbolo para interpolación. Y aquí pongo nombres, mi lista de nombres, el elemento en la posición 0. Ok, así que guardamos y para ver esto correr voy a limpiar la consola y ejecuto la aplicación. Ok, entonces el primer nombre es José Pérez. Así que si bien al momento de asignar cada elemento a la lista de nombres no especificamos el índice como si lo hacíamos con el arreglo, al momento de obtener la información podemos acceder a cada posición dentro de la lista a través del índice. De forma que igual que en el arreglo, aquí tengo tres elementos en la lista. Las posiciones serían 0, 1 y 2, ¿no? Entonces acá puede ser el mensaje para ver eh, el último nombre, el elemento en mi lista en la posición número 2. Ok, guardamos, donde run. Y el último nombre es Andrés Sosa. Ahora nota cómo, a diferencia del arreglo, cuando definimos aquí arriba nuestra lista, no estamos definiendo un tamaño. Sí pude haberlo hecho. Aquí, por ejemplo, si le hubiera puesto 3, significa que mi arreglo es de 3 elementos, pero al final esto no me va a limitar mucho porque yo puedo asignar como quiera
otro elemento. Acá, por ejemplo, Carla Solís. ¿Ok? Entonces definí inicialmente tres elementos en la lista, pero ahora estoy asignando un cuarto elemento. Entonces para el último elemento, aquí pongo nombres en la posición de 3, que sería el nombre que acabo de agregar. Vuelvo a correr y el último nombre es Carla Solís. El elemento en la posición 3, que es el cuarto elemento. Entonces de inicio podemos definir un tamaño para la lista, pero al final no importa mucho porque podemos de forma dinámica modificar el tamaño de la lista. Y con el for each podemos iterar eh, todos los elementos dentro de la lista nombres y mostrarlos al usuario. Entonces voy a escribir for each, aquí pongo string nombre in mi lista nombres y entre llaves el bloque del for each. Entonces en el for each no voy a poner, a diferencia del for, un contador ni una condición, simplemente voy a iterar dentro de una lista todos los elementos que en este caso son cadenas, ¿no? Y aquí igual este nombre que lo estoy asignando puede ser cualquiera, puede ser em, S, puede ser X, puede ser lo que sea, solo que em, es una costumbre, igual no una regla, que si por ejemplo mi lista se llama nombres, pues cada elemento dentro de la lista se llame simplemente nombre. En el bloque del for pongo simplemente console writeLine el valor de nombre. ¿Ok? Y acá arriba modifico este mensaje simplemente para que diga, para que diga elementos en el, perdón, en la lista. Iba a poner en el arreglo, en la lista, o más bien nombres en la lista para que sea más claro. Ok, guardamos. Aquí voy a limpiar la consola y vuelvo a correr. Ok, nombres en la lista: José Pérez, María, Andrés y Carla. Y como mencioné al inicio, la ventaja de la lista es que su tamaño es dinámico. Así como podemos agregar elementos a la lista, también podemos quitarlos. Entonces acá, por ejemplo, para quitar un elemento, voy a poner nombres.remove. Y aquí, por ejemplo, si quiero quitar a María Garza, simplemente voy a copiar el valor y ponerlo acá. ¿Ok? Entonces a mi lista de nombres quiero que se quite el valor María Garza. Entonces guardamos. Vamos a ver si esto funciona. Aquí voy a limpiar la pantalla. .NET Run. Ok, ahora tengo solamente tres nombres en la lista: José, Andrés y Carla. Ahora cuando hago esto de eliminar o remover un valor en específico, si tuviera más nombres, más elementos en mi lista de nombres con este mismo valor, solamente se borraría el primer nombre. Si quisiera ser todavía más específico de eliminar un elemento en su determinada posición, aquí el método de la lista de nombres sería remove at. Y entre paréntesis lo que tengo que definir es la posición. Entonces, por ejemplo, si pongo remove at 1, vamos a ver qué es lo que sucede. Limpio la consola, .NET Run. Tengo que los nombres son José, Andrés y Carla. ¿Ok? Entonces elimino el elemento, el nombre, que está en la posición 1, que la posición 1 es la de María. ¿Ok? Recordemos que la posición es 0, 1, 2 y 3. Ahora voy a trabajar un poquito en la lógica del for each para que solamente se muestre el nombre al usuario si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, la condición que quiero es que solamente se muestren los nombres si comienzan con una mayúscula y si hay un espacio dentro de la cadena, ¿no? Para que si esto no se cumple, estamos a lo mejor trabajando con un valor que no es nombre, o por lo menos no un nombre correcto.
que es una condición muy sencilla y que no sea probablemente cierta en la vida real, pero es solamente para ver este pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, si pongo James en minúscula, James Solís, o si también pongo otro elemento, otro nombre, que sea un nombre en mayúscula, pero que no tenga un espacio. ¿Ok? Entonces, en el for each escribo lo siguiente. Voy a poner if char.isUpper, que envío como parámetro a mi nombre, y también el elemento dentro del nombre que quiero checar que sea mayúscula, que en este caso es el elemento en la posición 0 del nombre, o sea, el primer carácter. Sí, y aquí char es solamente la referencia al tipo, carácter, porque estamos checando solamente un carácter. Así que si esto es verdad, y también si mi nombre punto contains un espacio. Que si esto es verdad, voy a mostrar el nombre. Si esto no se cumple, o sea, si el primer eh, carácter del nombre es mayúscula y si el nombre contiene un espacio, si alguno de los dos no se cumple, no se muestra el nombre del usuario en la consola. Y también voy a mencionar algo que no mencioné cuando vimos los operadores relacionales, que son los operadores lógicos, que probablemente ya los has visto anteriormente o por lo menos has escuchado algo respecto a ellos. El primer operador, que es el que de hecho utilizamos en el ejemplo, es el AND y se escribe así, X y Z, donde los valores de X y Z son valores booleanos, normalmente resultados de alguna condición, son un verdadero o un falso. Y el resultado de esta comparación X y Z es verdadero solamente cuando ambos valores son verdaderos. También tenemos el OR, que se expresa con este operador, y en este caso el valor de esta comparación es verdadero solamente, o más bien, cuando por lo menos uno de los dos, X o Z, es verdadero. ¿Ok? Entonces, si X es verdadero, o Z es verdadero, o los dos son verdaderos, OR va a ser verdadero. Y por último tenemos el NOT, que se escribe con este símbolo de exclamación, y donde X es verdadero o es falso. Y NOT simplemente va a modificar al valor opuesto. O sea, si X es verdadero, el NOT modifica su valor a falso. Si X es falso, el NOT lo modifica a verdadero. Así que volviendo al ejemplo, solamente se va a mostrar el nombre al usuario cuando ambas condiciones que tengo acá sean verdaderas. Ok, así que voy a limpiar la pantalla y a correr. Ok, los nombres que cumplieron esta condición fueron José, Andrés y Carla. Ok, acá al final agregué estos nombres, pero este tiene la primera letra minúscula y el último nombre, que es Héctor, no tiene un espacio. Entonces su nombre no se mostró al usuario. Así que de esta forma trabajamos con listas. Con las listas hay muchísimas cosas que se pueden hacer en cuanto a formas de ordenarlas, de hacer búsquedas y demás. Pero lo importante o lo que quiero que quede claro en este punto es la diferencia con respecto a los arreglos. Y lo más importante es que una lista puede ser, el tamaño de una lista puede ser dinámico. O sea, no tenemos que definir de entrada el tamaño que va a tener una lista. Podemos, conforme nuestro código lo vaya requiriendo, agregar o eliminar elementos de la lista.